A continuación explicaremos lo que es el sistema métrico decimal con las tres magnitudes más simples: longitud, capacidad y masa o peso. Las de área o superficie y volumen los explicaremos en otros vídeos porque es diferente a la hora de calcular y a la hora de hacer cambios de unidades. Y también nos haremos algunos ejemplos para demostrar o ver cómo se hacen los cambios de unidades, con cálculos o con una tabla que pondremos aquí debajo después. Entonces, el sistema métrico decimal es un sistema de unidades, que las unidades son estas de aquí: kilo, hecto, deca, deci, centi y mili. Y estas unidades son múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida, que puede ser el metro para la longitud, el litro para la capacidad o el gramo para la masa o para el peso. Y estas unidades que tenemos aquí arriba están relacionadas entre ellas por múltiplos o submúltiplos de 10. Es decir, iremos multiplicando o dividiendo por 10 en función de si hacemos el cambio de unidad hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso lo veremos después. Pero bueno, ¿qué quiere decir toda la definición? Tenemos tres tipos de magnitudes, como hemos dicho antes. Tenemos la de longitud, que es el metro, la de capacidad, que es el litro, y la de peso, que es el gramo. Y estas tres magnitudes tienen la misma escala del sistema métrico decimal. Es decir, el metro será kilómetro, hectómetro, decámetro, decímetro, centímetro y milímetro. Con el litro será lo mismo, pero con litro. En vez de kilómetro, kilo, litro. En vez de hectómetro, hectolitro. Y por ejemplo, en vez de milímetro, mililitro. Y con el gramo lo mismo. En vez de kilómetro, en vez de metro pondremos el gramo. Kilogramo, hectogramo, decagramo, decigramo, centigramo y miligramo. Entonces, fijaros, siempre el mismo prefijo a la hora de hacer las unidades y los símbolos. El kilo es una K, el hecto es una H, el deca es una DA, a veces esta D se puede poner mayúscula o a veces se puede poner solo una D mayúscula, lo que normalmente se tiende a utilizar esto, DA. El deci es una D minúscula, centi una C y el mili una M. Y luego lo que hemos dicho antes, combinamos cada uno de estos prefijos con la unidad de lo que estemos midiendo. Si es con metro, con la M, si es de peso, una G, o si es capacidad, la L de litro. Y en función de eso tenemos estas tres escalas para medir. ¿Cómo hacemos los cambios de unidades? Hemos utilizado aquí, para hacer todos los ejemplos, el sistema de longitud: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Pero es de la misma manera lo que explicaremos, lo podemos aplicar a capacidad con el litro o a peso con el gramo. Entonces, tenemos que tener en cuenta las flechas que hemos puesto aquí. Cada vez que movemos de una unidad a otra hacia la derecha, tendremos que multiplicar por 10. Es decir, si yo paso de metro a decímetro, multiplico por 10. Si paso de metro a centímetro, tendré que multiplicar 2 veces por 10, porque hago 2 saltos, o lo que es lo mismo, por 100. En cambio, si me muevo hacia la izquierda, tendré que dividir. Es decir, si paso, por ejemplo, de decímetro a metro, dividiré por 10. Y si quiero, por ejemplo, pasar de decímetro a decámetro, como hago 2 saltos, 2 cambios de unidad, tendré que dividir 2 veces entre 10, o lo que es lo mismo, dividir entre 100, un 1 y 2 ceros, porque hago 2 saltos. Pero vamos a los ejemplos para entenderlo mejor. El primero que tenemos, 5 metros, lo tenemos que pasar a centímetros. Fijaros, como nosotros estamos en metro y queremos llegar a centímetro, lo que vamos a hacer son 2 saltos, 1 y 2. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es multiplicar 2 veces por 10 o multiplicar por un 1, y como hago 2 saltos, 2 ceros, por 100. De manera que 5 por 100 son 500 centímetros. 5 metros, 500 centímetros. La otra manera de entenderlo, jugando con las comas.
Si el 5 no tiene coma, porque de momento no es un número decimal, se la pondremos aquí. Y si nos movemos 2 posiciones hacia la derecha, para pasar a centímetro haremos 2 saltos, 1 y 2 con la coma. De manera que en estos huecos añadiremos 2 ceros y la coma nos quedará detrás. Fijaros, 500 con la coma aquí detrás. El segundo ejemplo, tenemos que pasar 2.834 metros a kilómetros. Estamos en el metro, tenemos que llegar a kilómetros, por lo tanto ahora nos moveremos hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? 1, 2 y 3. Como es hacia la izquierda, tendremos que dividir. Y como nos hemos movido 3 veces, dividiremos entre un 0, 2 ceros y 3 ceros, porque hemos hecho 3 saltos o 3 cambios de unidad. De manera que 2.834 entre 1000 son 2,834 kilómetros. ¿Por qué es esto? O lo hacemos en la calculadora o si lo hacemos mentalmente. Fijaros, el 2.834, como no tenía coma, se la colocamos aquí detrás. Y ahora, el cambio de unidad ha sido hacia la izquierda, 3 veces. Por lo tanto, movemos la coma 3 veces hacia la izquierda. 1, 2 y 3. De manera que el resultado son 2,834 kilómetros. En el siguiente ejemplo, 17,8 decámetros a metros. Ahora estamos en el decámetro y lo tenemos que pasar a metro. Por lo tanto, nos moveremos hacia la derecha. Multiplicaremos. Y como hacemos un solo salto, multiplicamos por 10. De manera que si multiplico 17,8 por 10, queda 178 metros. Si lo hacemos moviendo la coma, fijaros, ahora, como vamos hacia la derecha, movemos la coma hacia la derecha. Y como hemos hecho un salto, movemos solo una vez hacia la derecha. De manera que esta coma que la tenemos aquí, la moveremos una vez hacia la derecha y nos queda la coma aquí detrás y será 178 con la coma aquí detrás. Y los 33 centilitros, para pasarlo a decilitro, hemos dicho que es lo mismo. De centi a deci hay un salto hacia la izquierda, por lo tanto tenemos que dividir entre 10. Si dividimos esto entre 10 nos queda 3,3. Para hacerlo con la coma, fijaros, el 33, como no tiene coma, se la ponemos al final y movemos la coma una vez hacia la izquierda, porque hacemos un salto, un cambio de unidad hacia la izquierda. Por lo tanto, la movemos hacia la izquierda, de manera que nos quedará 3,3. Si yo tuviera un último número, por ejemplo 5, y tuviera que mover la coma hacia la izquierda 2 veces, en estos huecos haríamos lo mismo que hemos hecho aquí. Pondríamos ceros. Un 0, aquí iría la coma y luego me faltaría otro 0 delante. Siempre los huecos los rellenamos con ceros. Para hacerlo con una tabla, que a veces, sobre todo al principio, cuando empezamos a hacer cambio de unidades, es más fácil. Cogeremos los mismos ejemplos. En el primero teníamos que pasar 5 metros a centímetros. De manera que lo que tenemos que hacer es, como nos daban 5 metros, pondremos el 5, que es el número que tiene detrás a la coma, en la unidad que nos dan, en el metro. Y luego, como hay que pasarlo a centímetros, en las otras unidades colocamos ceros. Por lo tanto, 5 metros son 500 centímetros. El siguiente era 2.834 metros. Al principio, en el 2.834, la coma estaba aquí detrás. Por lo tanto, el número que tengo que colocar en la unidad del metro es el último, el 4. Y los otros por orden, el 3 en decámetro, el 8 en hectómetro y el 2 en kilómetro. Si quiero pasar a la unidad de kilómetro, lo que tengo que hacer es poner la coma en esta unidad, en el kilómetro. Por lo tanto, será 2,834 kilómetros, que es lo que teníamos de la otra manera. 17,8 decámetros. El número que tiene la coma es el 7. ¿Por qué 7,
Por lo tanto, el 7 lo colocamos en la unidad, en el decámetro, aquí. A la izquierda tenía un 1, por lo tanto, en la siguiente columna, hectómetro, un 1. Y a la derecha tenía el 8, por lo tanto, en el metro, el 8. Y como nos piden que lo tengamos en metros, la coma iría aquí al final. Por lo tanto, el número será 178, que es lo que teníamos. Y con el último teníamos 33 centilitros. Como era 33 centilitros, la coma estaba al final del todo. Como es centi, en la columna del centi, es esta de aquí. Y como era 33, el otro 3 estaba a la izquierda, debajo del deci. Y como lo teníamos que pasar a decilitros, la coma la pondremos en esta segunda unidad, en el decilitro, por lo tanto, aquí. Y nos queda 3,3 decilitros, que son lo que eran 33 centilitros. Y es la otra manera de hacer los cambios de unidad con una tabla.